Un hombre que desafió a un imperio, que habló cara a cara con Dios, y que lideró a millones a través de un desierto lleno de milagros, rebeliones y desafíos. Moisés no fue solo un líder, fue el instrumento de los planes más audaces del Creador. Desde las aguas del Nilo hasta la cima del monte Nebo, su vida estuvo marcada por una misión que parecía imposible: liberar a un pueblo esclavizado y llevarlo a una tierra prometida, enfrentando no solo enemigos externos, sino también la incredulidad de su propia gente. Pero, ¿qué se siente estar tan cerca de la tierra prometida y no poder entrar? ¿Qué lecciones dejó el hombre que sostuvo las tablas de la ley escritas por el mismo dedo de Dios? Hoy recorreremos cada paso de su épica travesía, descubriendo los secretos de su legado, sus errores y su fe inquebrantable. Si quieres desentrañar uno de los relatos más fascinantes de la historia bíblica y conocer el verdadero impacto de Moisés, suscríbete ahora y comparte este vídeo con quienes buscan inspiración y respuestas. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el propósito y la perseverancia. El horizonte de Egipto, una tierra próspera y orgullosa, estaba teñido de gritos silenciados. Por generaciones, los hebreos habían sido sometidos a una opresión implacable, sus manos desgastadas por la construcción de ciudades para un faraón que no conocía a José ni recordaba los días en que los hijos de Israel trajeron prosperidad a esa tierra. Sus lamentos ascendían como un clamor, sus días eran oscuros y sus noches, interminables. El faraón, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, decretó una sentencia despiadada: todo varón nacido de entre ellos debía ser lanzado al Nilo. ¿Podría sobrevivir una nación cuando su esperanza era arrancada de los brazos de las madres? El panorama era sombrío, pero en medio de esta tiniebla, Dios estaba obrando en silencio. En este escenario de desesperación, un bebé nació en la casa de Amram y Jocabed. Sus llantos no eran simples sonidos de un recién nacido, parecían un eco de algo más grande, un recordatorio de que Dios no había olvidado a su pueblo. Durante 3 meses, Jocabed ocultó a su hijo, desafiando la orden del faraón, alimentada por una fe inquebrantable y un amor más fuerte que el miedo. Sin embargo, llegó el día en que no pudo esconderlo más. En un acto de valentía y desesperación calculada, tejió una canasta de juncos, la impermeabilizó con brea y la dejó flotando en el Nilo, confiando que las aguas que representaban la muerte para otros serían la salvación para su hijo. Un acto de fe que desafió las leyes de Egipto y confió en las promesas de Dios. Desde las sombras, Miriam, la hermana mayor de Moisés, observaba. Sus ojos seguían la canasta mientras las corrientes del río la llevaban hacia un destino desconocido. No era solo una niña curiosa, era una protectora en silencio, una pieza clave en el plan divino. El río, que en ese momento era un símbolo de opresión, llevó la canasta directamente a las manos de la hija del faraón. Al abrir el cesto, la princesa vio al bebé llorando y su corazón se conmovió. Este niño, nacido bajo un decreto de muerte, halló gracia en los ojos de la hija del hombre más poderoso de Egipto. Con un amor inesperado, la princesa decidió adoptar al niño. Pero aquí ocurre algo notable. Miriam, mostrando una valentía que no era común en una niña de su edad, se acercó a la hija del faraón y ofreció buscar una nodriza para el bebé. Así, el niño fue devuelto a los brazos de su verdadera madre, quien lo crió en sus primeros años mientras susurraba a su oído las historias de los patriarcas, las promesas de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Eventualmente, el niño fue llevado al palacio y recibió el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Creció rodeado de riquezas y privilegios, educado en la sabiduría de los egipcios, pero en su corazón llevaba la semilla de una misión mucho mayor que cualquier trono. El nacimiento de Moisés no fue solo el inicio de una vida, fue el comienzo de la liberación de toda una nación. Mientras Egipto seguía oprimiendo a los hebreos, una chispa divina había sido encendida. Moisés, el niño que debía morir, estaba siendo preparado por Dios para cambiar el destino de su pueblo. Pero, ¿cómo podría un hombre, criado como príncipe, liderar a un pueblo esclavizado hacia la libertad? Esa pregunta solo encontraba respuesta en un plan divino que superaba cualquier lógica humana. El viaje apenas comenzaba, y lo mejor estaba por venir. Porque en los planes de Dios, incluso los pequeños comienzos llevan a grandes desenlaces. Los días de Moisés en el palacio estaban marcados por el contraste. Aunque vestía ropajes reales y disfrutaba de los lujos de Egipto, no podía ignorar las cadenas que aprisionaban a su verdadero pueblo. Su corazón se dividía entre 2 mundos, el de los egipcios, que lo habían criado, y el de los hebreos, que sufrían bajo el látigo de la opresión. Esa dualidad lo atormentaba, pero también lo preparaba para algo más grande. Un día, mientras caminaba por las calles, vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. La ira ardió en su interior, y en un acto impulsivo, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero la arena no pudo ocultar su acción. Al día siguiente, Moisés descubrió que su crimen era conocido.
En lugar de ser visto como un defensor, fue rechazado por los propios hebreos y perseguido por los egipcios. Su vida en Egipto había terminado. Moisés huyó hacia Madián, dejando atrás las comodidades del palacio y enfrentándose a la incertidumbre del desierto. Allí, en un lugar que parecía olvidado por el mundo, encontró un nuevo comienzo. En Madián, Moisés fue recibido por el sacerdote Jetro y su familia después de ayudar a las hijas de este a defenderse de unos pastores en un pozo. Fue en ese lugar donde conoció a Séfora, la hija de Jetro, con quien se casó. Ahora, el príncipe de Egipto era un humilde pastor, cuidando ovejas en las áridas tierras de Madián. Los años pasaron, y Moisés podría haber pensado que su vida estaba destinada a la simplicidad. Sin embargo, el desierto no era solo un refugio, era un campo de entrenamiento divino. Dios estaba moldeando su carácter y preparándolo para una misión que cambiaría el curso de la historia. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro cerca del monte Horeb, algo capturó su atención. A la distancia, vio un arbusto envuelto en llamas, pero lo sorprendente era que el fuego no consumía la zarza. Intrigado, Moisés se acercó para investigar. Fue entonces cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. «Moisés, Moisés», dijo la voz, y él respondió, «Aquí estoy». La voz continuó, «No te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». La presencia de Dios se manifestó en aquel arbusto, y Moisés, con temor y reverencia, escondió su rostro. Dios le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que había llegado el momento de liberarlos. Y lo más impactante, Moisés había sido escogido para liderar esa misión. Cuando Moisés preguntó quién debía decir que lo enviaba, Dios respondió, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me ha enviado a vosotros». Estas palabras no eran solo un nombre, eran una declaración de la eternidad, del poder y de la fidelidad de Dios. La misión que Dios encomendó a Moisés parecía imposible. Liberar a un pueblo esclavizado del imperio más poderoso de la época era una tarea que excedía cualquier capacidad humana. Moisés, consciente de sus limitaciones, trató de excusarse, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Pero Dios no buscaba un hombre con habilidades excepcionales, buscaba un corazón dispuesto. Prometió estar con Moisés y le dio señales para respaldar su llamado. Su vara se convertiría en serpiente, su mano podría mostrar lepra y sanarse, y el agua del Nilo se transformaría en sangre. Finalmente, aunque lleno de dudas, Moisés aceptó la tarea. El hombre que una vez huyó de Egipto ahora debía regresar como instrumento de Dios, armado no con armas, sino con la fe y el poder del Creador. La zarza ardiente no solo marcó el inicio del liderazgo de Moisés, representó una verdad eterna. Dios utiliza a los más débiles, a los que creen que no son suficientes, para cumplir sus propósitos. El viaje de Moisés estaba a punto de comenzar, pero con cada paso, Egipto sentiría el poder de «Yo soy», y el mundo jamás sería el mismo. Porque cuando Dios llama, lo imposible se convierte en realidad. Después de décadas lejos de Egipto, Moisés regresó, pero no como el príncipe que una vez huyó. Volvió como un hombre llamado por Dios, con una misión divina y una fe que desafiaba las estructuras humanas. El camino hacia Egipto estaba cargado de incertidumbre, pero Moisés no caminaba solo. Junto a él iba Aarón, su hermano, quien sería su portavoz, y sobre ellos, la promesa del «Yo soy», el Dios Todopoderoso que había escuchado el clamor de su pueblo. Al llegar a Egipto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, un hombre endurecido por el poder y la arrogancia. Con firmeza, transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva». Pero el faraón, en su orgullo, desestimó la advertencia. «¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». El rechazo del faraón marcó el inicio de una batalla que no sería de espadas ni de ejércitos, sino del poder divino contra la obstinación humana. Moisés y Aarón, obedeciendo las instrucciones de Dios, realizaron señales ante el faraón. Aarón lanzó su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Pero los hechiceros de Egipto replicaron el milagro, aunque su poder fue eclipsado cuando la serpiente de Aarón devoró las de ellos. El faraón endureció aún más su corazón. Fue entonces cuando las plagas comenzaron. Dios no solo estaba liberando a su pueblo, estaba mostrando a Egipto quién era el verdadero soberano del universo. Las plagas, juicios divinos sobre Egipto. 1. El agua del Nilo convertida en sangre. El río, fuente de vida para Egipto, se transformó en sangre. Peces murieron, y el hedor llenó la tierra. Los hechiceros de Egipto replicaron esta señal, y el faraón se negó a ceder. 2. La invasión de ranas. Egipto se llenó de ranas, incluso en los lugares más íntimos como las cámaras y hornos. Aunque los magos egipcios lograron imitar esta plaga, el faraón prometió liberar al pueblo,
pero incumplió una vez que las ranas murieron. 3. Los piojos. El polvo de la tierra se convirtió en piojos que cubrieron a hombres y animales. Esta vez, los hechiceros no pudieron replicar el milagro y admitieron: esto es el dedo de Dios. Aún así, el faraón no cedió. 4. Las moscas. Una nube de moscas infestó todo Egipto, excepto la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos. Dios comenzaba a demostrar que su poder protegía a su pueblo. 5. La peste sobre el ganado. El ganado egipcio murió en masa, mientras que los rebaños de Israel permanecieron intactos. Este golpe devastó la economía de Egipto. 6. Las úlceras. Los egipcios, incluidos los hechiceros, sufrieron llagas dolorosas en la piel. El faraón seguía resistiéndose. 7. El granizo. Una tormenta de granizo destructivo cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos y vidas, excepto en Gosén. A pesar del miedo que inspiró esta plaga, el faraón endureció su corazón. 8. La plaga de langostas. Un enjambre devorador acabó con lo poco que quedaba tras el granizo. Egipto estaba al borde del colapso, pero el faraón aún no cedía. 9. La oscuridad. 3 días de tinieblas cubrieron Egipto, un golpe directo contra el dios egipcio Ra, el dios del sol. Sin embargo, en las casas de los hebreos había luz. 10. La muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios anunció la última plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Esa noche, los hebreos celebraron la primera Pascua, sacrificando un cordero y marcando sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Cuando la última plaga cayó sobre Egipto, el lamento resonó en toda la nación. El faraón, quebrantado, finalmente permitió que Israel se fuera. Aunque parecía que el faraón había cedido, su corazón seguía lleno de orgullo. Su resistencia no solo era humana, era parte del plan divino para mostrar al mundo el poder de Dios. Cada plaga no fue solo un castigo, sino una declaración: los dioses de Egipto no tenían poder frente al único Dios verdadero. El pueblo hebreo salió de Egipto cargado de riquezas que los propios egipcios les ofrecieron para que se fueran rápidamente. Dios no solo los liberó, sino que los bendijo al salir. Sin embargo, el faraón, en un último acto de desafío, decidió perseguirlos. Egipto, que había sido un lugar de opresión durante siglos, ahora quedaba devastado, mientras el pueblo de Dios marchaba hacia un futuro prometido. Pero la historia estaba lejos de terminar. La liberación era solo el comienzo de un viaje lleno de desafíos, pruebas y demostraciones del poder de Dios. El éxodo apenas comenzaba, y cada paso sería un recordatorio de que cuando Dios pelea por su pueblo, nada ni nadie puede resistirle. La última plaga estaba en camino, y Dios había dado instrucciones claras a Moisés: esta será una noche para recordar por todas las generaciones. Prepárense, porque la muerte visitará Egipto, pero no tocará a mi pueblo. Así comenzó la institución de la Pascua, una celebración que no solo marcaba la liberación de los hebreos, sino que señalaba el poder y la fidelidad de Dios. Cada familia debía escoger un cordero sin defecto, uno que representara la perfección y la pureza. El cordero sería sacrificado, y su sangre sería rociada en los dinteles de las puertas como una señal visible de obediencia y fe. Esa sangre protegería a los hogares de los hebreos cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra. La sangre no solo era protección, era un recordatorio del poder de la redención. El sacrificio no era un acto ritual vacío. Los hebreos lo llevaron a cabo con un sentido de urgencia y reverencia, siguiendo cada detalle dado por Moisés: asar el cordero, comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura, listos para partir en cualquier momento. Cada elemento tenía un significado profundo. Las hierbas amargas representaban el sufrimiento en Egipto, y el pan sin levadura simbolizaba la rapidez con la que saldrían, sin tiempo para esperar a que el pan fermentara. Cuando la medianoche llegó, Egipto se llenó de lamentos. Desde los palacios hasta las casas más humildes, la muerte visitó cada hogar que no tenía la sangre en los dinteles. El faraón, devastado por la pérdida de su propio hijo, llamó a Moisés y a Aarón en la oscuridad de la noche y les ordenó: levántense. Salgan de mi pueblo ustedes y todos los hijos de Israel. Vayan y sirvan a Jehová, como han dicho. Los hebreos, después de generaciones de esclavitud, estaban libres. Pero no se marcharon con las manos vacías. En un acto de favor divino, los egipcios entregaron a los hebreos joyas, ropas y riquezas, rogándoles que se fueran rápidamente para detener las calamidades. Dios no solo liberó a su pueblo, sino que también lo bendijo con abundancia. En cuestión de horas, una multitud de hombres, mujeres, niños y ganado comenzó su marcha hacia la libertad. Era más que una migración, era el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham siglos atrás. Pero el camino hacia la libertad no sería sencillo. La fe de los hebreos sería probada de maneras que aún no podían imaginar.
Con Moisés como su líder y la presencia de Dios visible en una columna de nube durante el día y de fuego por la noche, los hebreos avanzaron. Sin embargo, el faraón, atrapado nuevamente por su orgullo y su deseo de poder, cambió de parecer. Decidió perseguir al pueblo con su ejército y recuperar lo que consideraba suyo. Las noticias de los carros egipcios acercándose desataron el pánico entre los hebreos. El miedo nubló su fe, y muchos comenzaron a murmurar contra Moisés. Pero Moisés, confiando en la promesa divina, respondió: no teman. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que han visto hoy, nunca más los volverán a ver. El clímax de la liberación llegó cuando el pueblo se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Fue entonces cuando Dios instruyó a Moisés a levantar su vara y extenderla sobre el mar. Ante los ojos asombrados de los hebreos, las aguas del Mar Rojo se dividieron, creando un camino seco por el cual podían cruzar. El pueblo cruzó al otro lado mientras las aguas se mantenían erguidas como muros a ambos lados. Pero los egipcios, en su terquedad, entraron al mar tras ellos. Cuando todos los hebreos llegaron a salvo al otro lado, Moisés extendió nuevamente su vara, y las aguas regresaron, cubriendo al ejército egipcio y destruyéndolo por completo. La amenaza de Egipto había terminado para siempre. Del otro lado del mar, los hebreos levantaron un cántico de alabanza a Dios. Moisés y Miriam lideraron al pueblo en adoración, cantando: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Éxodo marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Aunque habían sido liberados de la esclavitud, ahora enfrentarían los desafíos del desierto, donde aprenderían a depender completamente de Dios. Pero una cosa estaba clara: Dios era fiel a sus promesas, y su poder no tenía límites. La historia apenas comenzaba, y cada día en el desierto sería una lección de fe, provisión y obediencia. El Dios que abrió el mar era el mismo que los guiaría hacia la tierra prometida. Tras el milagroso cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel, liberado de siglos de esclavitud, rompió en un canto de alabanza dirigido por Moisés y Miriam. Este cántico no era solo una celebración, era un reconocimiento del poder y fidelidad de Dios. Las palabras resonaban: Jehová es varón de guerra, su nombre es Jehová. La alegría llenó el ambiente, pero la libertad traía consigo desafíos desconocidos. Mientras el pueblo celebraba, una realidad comenzaba a emerger: la travesía hacia la tierra prometida sería larga y ardua. El desierto no solo sería un terreno físico, sino también espiritual, donde las lecciones de dependencia y fe se enseñarían día tras día. No pasó mucho tiempo antes de que las primeras quejas surgieran entre el pueblo. Después de 3 días de caminar sin encontrar agua, llegaron a Mara, un lugar donde el agua era amarga e imposible de beber. La frustración se transformó en murmullos contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Moisés, en lugar de responder con enojo, clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol. Al echarlo en las aguas, éstas se volvieron dulces. Este milagro no solo satisfizo la necesidad física del pueblo, sino que también fue una enseñanza clave: Dios proveería, pero ellos debían confiar en Él. En Mara, Dios estableció un pacto con su pueblo: si obedecían sus mandamientos y confiaban en Él, no experimentarían las enfermedades que había traído sobre Egipto. Era una invitación a una relación de fe y obediencia. Mientras avanzaban en su travesía, el hambre comenzó a pesar sobre el pueblo. Los hebreos, en lugar de recordar los milagros de Dios, miraron atrás con nostalgia a los días de Egipto, lamentándose: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde comíamos pan y carne a saciedad. Una vez más, su incredulidad puso a prueba la paciencia de Dios. En respuesta, el Señor prometió proveerles pan del cielo. Por la mañana, apareció una capa de algo fino y escamoso sobre la tierra. Cuando los israelitas lo vieron, dijeron: ¿qué es esto? Y Moisés les explicó que era el pan que Dios les daba para comer. Lo llamaron maná. Dios les dio instrucciones claras: debían recoger solo lo necesario para cada día, excepto en el 6º día, cuando recolectarían el doble para el día de reposo. Algunos, incrédulos, intentaron guardar más de lo indicado, pero el maná sobrante se llenó de gusanos. Esta provisión diaria era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y la importancia de obedecerle. En Refidim, una nueva amenaza surgió. Los amalecitas, una tribu guerrera, atacaron al pueblo de Israel. Moisés ordenó a Josué que reuniera hombres para enfrentarlos mientras él subiría a la cima de una colina con la vara de Dios en la mano. En el campo de batalla, Josué luchaba valientemente, pero la verdadera victoria se libraba en lo alto. Mientras Moisés levantaba sus manos al cielo con la vara, Israel prevalecía. Sin embargo, cuando sus brazos se cansaban y caían, los amalecitas tomaban ventaja. Aarón y Hur, al darse cuenta de esto, sostuvieron los brazos de Moisés, uno de cada lado, hasta que el sol se puso.
Con la ayuda de Dios y el trabajo en equipo, Israel ganó la batalla. Este evento no solo fue una victoria militar, fue una lección espiritual. Israel aprendió que sus triunfos no dependían de su fuerza, sino del poder de Dios y de la unidad como pueblo. Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisí, que significa, el Señor es mi estandarte. Después de semanas de viaje, Israel llegó al monte Sinaí, el lugar donde Dios se manifestaría de manera espectacular. Allí, Moisés subió al monte y recibió un mensaje solemne. Dios deseaba hacer de Israel un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa, pero para ello, debían caminar en obediencia. Los días previos al encuentro estuvieron llenos de preparación. Dios ordenó al pueblo purificarse, lavar sus ropas y abstenerse de ciertas actividades, como símbolo de su santidad. El pueblo debía estar listo para encontrarse con el Creador. El tercer día, el monte se llenó de truenos, relámpagos y una densa nube. El sonido de trompetas resonó, y el pueblo, lleno de temor, se mantuvo a distancia. Moisés se acercó al monte, ahora envuelto en humo porque el Señor había descendido en fuego. Dios estaba estableciendo un pacto con su pueblo, uno que definiría su relación con él y su destino como nación. El camino al monte Sinaí no fue solo un viaje físico, fue una transformación para el pueblo de Israel. Desde las aguas de Mara hasta las batallas en Refidim, Dios demostró una y otra vez que Él era su proveedor, su protector y su guía. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. En el monte, el pueblo recibiría instrucciones que definirían su identidad como el pueblo escogido de Dios. La travesía hacia la tierra prometida no solo era un viaje externo, sino un proceso interno de aprendizaje, fe y obediencia. El monte Sinaí se alzó imponente ante los ojos de los israelitas, cubierto de una densa nube oscura, relámpagos y truenos que resonaban como la voz del Todopoderoso. El monte temblaba, y el sonido de una trompeta sobrenatural aumentaba en intensidad, llenando el campamento con reverencia y temor. Dios estaba descendiendo, no solo para mostrar su poder, sino para establecer un pacto eterno con su pueblo. El pueblo, aterrado por la majestad de la escena, se mantuvo a distancia mientras Moisés ascendía, convertido en mediador entre Dios y los hombres. Allí, en lo alto del monte, Dios entregó a Moisés los fundamentos del pacto que guiaría a su pueblo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, no eran meras normas, eran principios divinos diseñados para construir una nación basada en la justicia, la fidelidad y la santidad. Entre las palabras resonaron: 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás. Estos mandamientos iban más allá de lo externo, señalaban al corazón del pueblo, desafiándolos a vivir como una nación que reflejara la santidad de su Dios. Pero los 10 mandamientos eran solo el comienzo. Dios proporcionó leyes adicionales que abarcaron desde justicia social hasta prácticas religiosas, todas destinadas a que Israel viviera como un pueblo separado, único en el mundo. Mientras Moisés permanecía en el monte, recibiendo las instrucciones divinas, el pueblo abajo se impacientó. La espera les pareció interminable, y su fe comenzó a tambalear. Buscando un líder visible, se acercaron a Aarón y exigieron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón, cediendo a la presión, pidió al pueblo que entregara sus joyas de oro. Con ese metal, fundió un becerro de oro y proclamó: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. La idolatría se desató, acompañada de una fiesta que reflejaba el desenfreno y la ingratitud del pueblo hacia el Dios que los había liberado. En lo alto del monte, Dios vio la rebelión y expresó su ira: déjame destruirlos y haré de ti una gran nación. Pero Moisés, intercediendo por el pueblo, clamó: ¿por qué han de hablar mal de ti los egipcios diciendo que los sacaste para matarlos? Recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, a quienes juraste multiplicar su descendencia. La intercesión de Moisés apaciguó la ira de Dios, pero la rebelión no quedaría sin consecuencias. Moisés descendió con las tablas en sus manos y al ver el desorden, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas como símbolo del pacto quebrantado. Moisés confrontó a Aarón y al pueblo. La disciplina fue severa, los levitas se levantaron para ejecutar juicio entre los idólatras, y una plaga cayó sobre los israelitas. Este episodio dejó claro que la santidad de Dios no podía tomarse a la ligera. Sin embargo, a pesar de la rebelión, el corazón de Dios seguía buscando restauración en lugar de destrucción.
Moisés, mostrando una vez más su amor por el pueblo, regresó al monte para interceder. En un acto de humildad extrema, le dijo a Dios: si perdona su pecado, bien, y si no, bórrame del libro que has escrito. Dios, en su misericordia, escuchó la súplica de Moisés y le ordenó que tallara nuevas tablas de piedra. En el monte, Dios se manifestó a Moisés de una manera única, declarando su carácter: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esta declaración revelaba que, aunque Dios es santo y justo, también es compasivo y está dispuesto a perdonar. El pacto fue renovado, y las nuevas tablas de los mandamientos fueron entregadas a Moisés. Cuando descendió del monte, su rostro brillaba con la gloria de Dios, un recordatorio tangible de que la cercanía con el Creador transforma. El monte Sinaí fue un lugar de revelación, juicio y renovación. Israel aprendió que su relación con Dios no era un simple acuerdo, era un pacto basado en la fidelidad y la obediencia. Aunque habían fallado, Dios no los desechó. El pacto renovado marcó un nuevo comienzo, pero también les recordó que su Dios es santo y celoso. El viaje hacia la tierra prometida continuaría, pero el Sinaí dejó una huella imborrable. Dios estaba construyendo una nación que reflejara su gloria al mundo entero. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿podría Israel vivir a la altura de este llamado? El camino hacia la fidelidad sería tan arduo como la travesía por el desierto. Después de renovar el pacto con Israel, Dios dio a Moisés una misión especial: construir un tabernáculo, un santuario portátil donde él pudiera habitar en medio de su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, dijo el Señor. Este tabernáculo no sería solo un espacio físico, sería un símbolo del deseo de Dios de estar cerca de su pueblo, guiándolos y relacionándose con ellos. Dios proporcionó a Moisés instrucciones detalladas, desde la estructura hasta los materiales a utilizar. Cada elemento debía reflejar la santidad y gloria de Dios, y el pueblo, lleno de gratitud, trajo oro, plata, piedras preciosas, telas y pieles finas para contribuir a la construcción. Cada ofrenda era un acto de adoración. El tabernáculo estaba diseñado como un lugar sagrado dividido en dos partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada rincón, los muebles y utensilios tenían un profundo simbolismo espiritual. Uno, el arca del pacto, situada en el lugar santísimo. El arca era el centro de la presencia de Dios. Dentro de ella se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, un recordatorio del pacto entre Dios e Israel. Sobre el arca estaba el propiciatorio, una tapa de oro con 2 querubines que simbolizaba el trono de Dios. Allí, Dios se encontraría con su pueblo. 2. El candelabro de oro, con 7 brazos que representaban la perfección y la plenitud. El candelabro iluminaba el lugar santo. Su luz simbolizaba la guía y la presencia continua de Dios. 3. El altar del incienso, situado frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este altar representaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. 4. El altar de los holocaustos, ubicado en el atrio, era el lugar donde se ofrecían sacrificios por los pecados. El altar recordaba al pueblo la gravedad del pecado y la necesidad de un mediador. 5. La fuente de bronce. Allí, los sacerdotes se lavaban antes de entrar al tabernáculo, un símbolo de purificación y santidad. Cada detalle del tabernáculo apuntaba al carácter de Dios, santo, accesible solo a través del sacrificio, pero siempre dispuesto a habitar con su pueblo. Con el tabernáculo terminado, Dios instruyó a Moisés para que consagrara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, los mediadores entre Dios e Israel. La ceremonia de consagración fue solemne, llena de rituales que reflejaban la santidad del servicio sacerdotal. 1. Aarón y sus hijos fueron lavados con agua, un acto que simbolizaba la purificación. 2. Fueron vestidos con vestiduras sagradas, túnicas, cinturones y turbantes. Aarón, como sumo sacerdote, recibió un pectoral con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. 3. Se derramó aceite sobre Aarón, un símbolo de la unción divina, marcándolo como apartado para el servicio de Dios. 4. Finalmente, se ofrecieron sacrificios, y la sangre fue aplicada a los sacerdotes, un recordatorio del costo del pecado y de la necesidad de un sacrificio para acercarse a Dios. A través de Aarón y sus hijos, Dios estableció un sistema que permitiría al pueblo acercarse a Él, aunque fuera imperfecto y temporal. Cada sacrificio y cada intercesión sacerdotal apuntaban hacia el futuro, cuando un mediador perfecto llegaría. Con el tabernáculo completado y los sacerdotes consagrados, algo extraordinario ocurrió: la nube de la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Esta nube, que representaba la presencia de Dios, llenó el lugar hasta tal punto que ni siquiera Moisés pudo entrar. Día y noche, la nube permanecía sobre el tabernáculo. Durante el día, era visible como una columna de nube, y por la noche, brillaba como fuego.
Esta manifestación divina no solo era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, sino que también los guiaba en su viaje hacia la tierra prometida. Cuando la nube se movía, el pueblo sabía que era hora de levantar el campamento y seguir adelante. El tabernáculo era mucho más que una construcción, era el corazón del campamento de Israel y el centro de su adoración. Representaba el anhelo de Dios de habitar con su pueblo, pero también les recordaba que su santidad exigía reverencia, pureza y obediencia. A través de cada detalle del tabernáculo, cada sacrificio y cada acto sacerdotal, Dios estaba preparando a Israel para entender una verdad más profunda, la necesidad de una relación directa con Él, que solo sería posible a través de un sacrificio perfecto en el futuro. Con el tabernáculo como su centro, Israel avanzaba, sabiendo que el Dios que los había liberado seguía presente, guiándolos hacia su destino. El desierto era un lugar de transformación, pero también de desafío constante. Una de las pruebas más graves para Moisés y Aarón ocurrió cuando Coré, junto con Datán, Abiram y 250 líderes prominentes de Israel, se rebelaron abiertamente contra su liderazgo. Coré, de la tribu de Leví, acusó a Moisés y a Aarón de arrogancia, diciendo: «Basta ya. Toda la congregación es santa, y Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová?» La rebelión no era simplemente contra Moisés, era contra Dios, quien había designado a Moisés y a Aarón como líderes. Moisés, en un acto de humildad, se postró ante el Señor y propuso una prueba. Al día siguiente, Coré y sus seguidores debían presentarse con incensarios en el tabernáculo, y Dios decidiría quién era santo. Cuando llegó el momento, la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias y todas sus pertenencias. Luego, un fuego del cielo consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este evento dejó claro que desafiar el liderazgo establecido por Dios era desafiar al mismo Creador. A pesar de esta advertencia, el pueblo siguió murmurando, y una plaga cayó sobre ellos, siendo detenida solo por la intercesión de Aarón. En otro momento crítico, el pueblo enfrentó una crisis de agua en Meribá. Una vez más, comenzaron a quejarse, diciendo: «¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar sin agua?». La constante ingratitud y falta de fe del pueblo pesaban sobre Moisés, quien llevó el asunto ante Dios. Dios le ordenó hablar a la roca para que ésta diera agua, demostrando su poder y misericordia. Pero, abrumado por la frustración, Moisés golpeó la roca con su vara en lugar de hablarle, diciendo: «Oigan, rebeldes, ¿acaso les sacaremos agua de esta roca?». El agua fluyó, pero Moisés había desobedecido a Dios y atribuido el milagro a su propia acción. Por esta falta, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Este evento recordó a Israel que incluso sus líderes estaban sujetos a la obediencia y que Dios no pasaba por alto ningún pecado. El camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos, y en otro punto, el pueblo comenzó nuevamente a murmurar contra Dios y Moisés: «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No tenemos pan ni agua, y detestamos este maná». En respuesta a su ingratitud, Dios envió serpientes venenosas que mordieron al pueblo, causando muchas muertes. Ante el juicio, los israelitas reconocieron su pecado y pidieron a Moisés que intercediera por ellos. Dios le ordenó hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Todo aquel que fuera mordido y mirara a la serpiente viviría. Este acto no solo trajo salvación física, sino que también simbolizaba la redención que vendría a través de la fe. Jesús mismo, siglos después, usaría este evento como una metáfora de su sacrificio en la cruz, diciendo: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». El viaje por el desierto estuvo marcado por constantes quejas. El pueblo murmuraba por la falta de comida, agua y la monotonía del maná. Anhelaban regresar a Egipto, olvidando la esclavitud que habían sufrido. En su frustración, Moisés clamó a Dios, diciendo: «¿Por qué me has dado este pueblo? No puedo llevar esta carga solo». A pesar de su ingratitud, Dios proveyó una y otra vez agua de la roca, maná del cielo, codornices para saciar su hambre y protección contra enemigos como Amalek. Cada milagro era una prueba de la fidelidad de Dios, pero también un recordatorio de la falta de fe del pueblo. Las pruebas en el desierto no eran solo castigos, eran oportunidades para que Israel aprendiera a confiar en Dios. Cada crisis revelaba no solo la debilidad del pueblo, sino también la misericordia de un Dios que no los abandonaba a pesar de su constante rebeldía. El desierto era una escuela espiritual. A través de cada desafío, Dios moldeaba a su pueblo, preparándolo para el día en que entrarían a la tierra prometida. Pero una pregunta seguía en el aire: ¿estarían listos para vivir como una nación santa, totalmente dependiente de su Creador? El desierto había expuesto sus corazones, y la lección de la obediencia todavía no estaba completamente aprendida.
Después de meses de viajar por el desierto, el pueblo de Israel finalmente llegó a las cercanías de la tierra prometida. La expectativa crecía mientras Moisés seguía las instrucciones de Dios para enviar a 12 espías, uno de cada tribu, a explorar la tierra de Canaán. Su tarea era evaluar la tierra, sus habitantes, sus ciudades y sus frutos. Durante 40 días, los espías recorrieron la tierra, regresando con un racimo de uvas tan grande que necesitó ser llevado entre 2 hombres. Sin embargo, el informe de los espías dividió al pueblo. Mientras que Josué y Caleb hablaron con fe y valentía, diciendo, «La tierra es buena, y si Jehová está con nosotros, la conquistaremos», los otros 10 espías sembraron temor, afirmando, «La tierra devora a sus habitantes, y los hombres son gigantes. Parecíamos langostas ante ellos». El pueblo, dominado por el miedo, comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón, clamando, «¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para morir por la espada? Escojamos un líder y volvamos a Egipto». La incredulidad reinaba, pero Josué y Caleb se mantuvieron firmes, exclamando, «No se rebelen contra Jehová, ni teman al pueblo de la tierra, porque los protegeremos como pan. Jehová está con nosotros». La incredulidad del pueblo provocó la ira de Dios. Aunque estaba listo para destruirlos y empezar una nueva nación con Moisés, éste intercedió nuevamente, apelando a la misericordia y fidelidad de Dios. Dios perdonó al pueblo, pero decretó que ninguno de los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. El castigo fue claro: Israel vagaría en el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías habían explorado la tierra, hasta que la generación incrédula muriera. El pueblo, lamentando su rebelión, intentó entrar a la tierra por su cuenta, pero fueron derrotados por los amalecitas y cananeos. El juicio de Dios era irrevocable. Después de décadas de vagar, la nueva generación estaba lista para conquistar la tierra prometida. En su travesía, enfrentaron a 2 poderosos reyes amorreos, Sihón, rey de Hesbón, y Ag, rey de Basán. Ambos reyes se negaron a permitir que Israel pasara pacíficamente por su tierra y se levantaron en batalla contra ellos. Dios aseguró la victoria de Israel en ambas ocasiones. Sihón y Ag, junto con sus ejércitos, fueron derrotados, y sus tierras quedaron en manos de los israelitas. Estas victorias no solo fortalecieron la confianza del pueblo, sino que también sirvieron como un recordatorio de que el Dios que había abierto el Mar Rojo seguía peleando por ellos. El temor hacia Israel comenzó a extenderse entre las naciones vecinas. Balac, rey de Moab, viendo cómo Israel conquistaba a sus enemigos, buscó una solución desesperada: contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, Balaam, a pesar de su intención inicial de aceptar la oferta de Balac, solo pudo declarar lo que Dios le ordenó. En lugar de maldecir a Israel, Balaam los bendijo 3 veces, proclamando: «Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tu campamento, oh Israel». A pesar de este triunfo espiritual, Israel enfrentó una nueva prueba en Baal Peor. Seducidos por las mujeres moabitas y su idolatría, muchos israelitas comenzaron a rendir culto a Baal, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Este pecado provocó una plaga que mató a 24,000 personas, hasta que Faíns, hijo de Eleazar, actuó con celo santo y detuvo la ira de Dios. Después de 40 años de pruebas, derrotas y victorias, Israel estaba finalmente cerca de su destino. La generación incrédula había quedado atrás, y la nueva generación, moldeada por las lecciones del desierto, estaba lista para cruzar el Jordán y tomar la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, este capítulo dejó una verdad clara: la entrada a la tierra prometida no dependía solo de la fuerza militar, sino de la obediencia y la fe en el Dios que los había guiado desde Egipto. Mientras la sombra de Canaán se hacía más cercana, la fidelidad de Dios brillaba aún más fuerte, guiándolos hacia el cumplimiento de su promesa eterna. El destino de Israel estaba a punto de ser revelado. Moisés, el hombre que Dios usó para liberar a Israel, sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. A las puertas de la tierra prometida, en las llanuras de Moab, reunió al pueblo para darles un último mensaje, recogido en el libro de Deuteronomio. Con la sabiduría de un padre y la pasión de un líder, Moisés les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos, los mandamientos que debían guardar y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. «Hoy pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal», dijo Moisés. «Elijan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes». Este llamado no era solo un mandato, era una invitación a permanecer fieles a un Dios que nunca los había abandonado. Moisés también pronunció bendiciones tribales, destacando las promesas específicas para cada una de las 12 tribus de Israel. Estas palabras, cargadas de esperanza, sellaron el pacto entre Dios e Israel. Aunque Moisés había guiado al pueblo durante 40 años, Dios le dejó claro que no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá.
En un acto de obediencia y humildad, Moisés transfirió el liderazgo a Josué, un hombre lleno del Espíritu de Dios y con un corazón valiente. En una ceremonia solemne, Moisés impuso sus manos sobre Josué delante del pueblo, confirmando su papel como el nuevo líder. «Sé fuerte y valiente», le dijo, «porque tú harás que este pueblo herede la tierra que Jehová juró dar a sus padres». La transición de liderazgo marcaba el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. El final de la vida de Moisés es tan impresionante como su comienzo. Guiado por Dios, subió al monte Nebo, desde donde pudo contemplar la tierra prometida, el Jordán, Jericó, y la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque no entró, Moisés murió en paz, sabiendo que el propósito de su vida se había cumplido. Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Moisés murió a los 120 años, pero la Biblia dice que su vista no se había debilitado ni había perdido su vigor. Un final digno de un hombre que caminó cara a cara con Dios. Moisés dejó un legado imborrable. Fue un libertador, legislador, profeta y mediador entre Dios e Israel. Su vida demostró que, aunque los seres humanos son imperfectos, Dios puede usarlos para llevar a cabo su propósito eterno. El impacto de Moisés no terminó con su muerte. Siglos después, Jesús, el Mesías, sería conocido como un profeta aún mayor que Moisés, cumpliendo y superando todo lo que éste había comenzado. El legado de Moisés sigue vivo en las Escrituras, en la fe del pueblo de Dios y en las lecciones de obediencia, fe y perseverancia que su vida nos enseña. Si disfrutaste este increíble viaje por la vida de Moisés, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenidos inspiradores. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos puedan explorar la riqueza de estas historias bíblicas y reflexionar sobre su mensaje eterno. Déjanos un comentario. ¿Qué enseñanza de la vida de Moisés te impactó más? Queremos saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en esta épica travesía, y recuerda, la fe, la obediencia y la perseverancia son el puente hacia las promesas de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.